estas cosas, ¿verdad? Pero hay un propósito en la palabra de Dios siempre, en lo que está escrito, y vamos a tratar de dar un poquito de sentido a esto, especialmente por lo que significa Génesis 10, algo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en los tiempos de hoy y con lo que vamos a vivir en los tiempos del final. Así que Génesis 10 es un capítulo de esos que son sumamente interesantes de estudiar con un poco más de profundidad. Además de otras cosas que vamos a ver mientras vamos avanzando en este estudio. ¿Ya? Ah, muy bien, recuerden siempre de sus telefonitos bajarles el volumen. Y, bueno, entonces vamos a leer todo el pasaje, todo el capítulo de Génesis 10 y después vamos a regresarnos a estudiar y comprender un poquito más de lo que nos quiere decir el Señor en esta noche. Amén. Dice así, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, y a Namín, a Leabim y a Naftuim, qué nombres, Patrusim y Calusim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito en Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Ebeo, al Arceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semeareo y al Amateo y a todos los eos que había por ahí. Y después se dispersaron las familias de los cananeos y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermanos mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Y Arfaxad, engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a la iglesia. Señor, te damos gracias por la palabra que nos das en esta noche, Señor, una palabra difícil a veces para leer por los nombres tan raros, no estamos acostumbrados a ellos, pero también queremos entender, Señor, el significado de estas cosas.
¿Qué es lo que nos quieres decir? ¿Cómo esto puede llegar hasta nosotros y hablarnos aún en nuestros días y darnos enseñanza práctica? Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche a través de la revelación de la palabra de Dios. Bendito seas, te damos gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, lo que tenemos aquí es algo que se ha venido conociendo como la mesa o las tablas de las naciones. Es como se pobló toda la humanidad y de ahí surgen todas las naciones, todos los pueblos, todas las etnias. Así que el capítulo 10 es un capítulo de etnias, son decir, de las razas que pueblan toda la humanidad, todo el planeta Tierra. De aquí salieron de estos tres hijos de Noé. La manera en que están distribuidos es bien interesante y tiene mucho que decirnos. Notamos que deja al mayor hasta el mero final. Pone al segundo hijo primero, después al tercer hijo y por último al hijo mayor en el orden en que explica cuáles fueron los descendientes de cada uno de ellos. La razón de ello es práctica y tiene que ver con el mensaje de toda la palabra de Dios. Recuerda una cosa, desde Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al universo y puso al hombre en este universo, ya había un plan para ese universo y para esa humanidad. Dios no hizo nada al azar, no hubo un plan B, siempre fue un solo plan, siempre es un solo plan, es inmutable, es perfecto y es el plan de Dios. Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, pero les permitió caer porque tuvo que ser la decisión de ellos. Lo que ocurrió después también es parte del plan de Dios. La humanidad antes del diluvio, como ya estudiamos, cayó de una manera terrible en una apostasía completa, en una inmoralidad total, de manera que todo lo que hacían era constantemente perverso, era malvado. Y entonces Dios tuvo que, en su plan, darnos una lección a la humanidad respecto a eso. ¿Y qué hizo? Acabó con todos ellos menos con una familia, ¿verdad? A través de Noé. ¿Noé era mejor que ellos? No, Noé no era mejor que ellos. Noé, igual que tú y yo, igual que la gente antes del diluvio, tenía un corazón perverso. Y la razón por la que Noé fue salvo simplemente es porque dice, halló gracia delante del Señor. Hallar gracia delante del Señor tiene que ver con el plan de Dios. Entonces, Él es el que nos encuentra, de alguna manera nos toma y en su gracia nos permite salir adelante de las situaciones. Noé y sus hijos, su familia, pasan por el diluvio y luego del diluvio pasan estas cosas que Noé hace después de un tiempo, cae en pecado otra vez porque Noé fue sacado de la tierra que estaba envuelta en pecado, pero el pecado no pudo salir de Noé, ¿verdad? Igual que tampoco sale de nosotros. Tenemos dos naturalezas, una naturaleza nueva espiritual cuando venimos a los pies de Cristo y una naturaleza antigua carnal que lucha contra esta naturaleza espiritual en todo tiempo. Esa es la realidad de la humanidad redimida. Ahora, después de esto ocurre este acto especial. Por alguna razón, Moisés, que escuchó la historia de sus padres y estos a través de generaciones, se dio cuenta que hubo una genealogía con un propósito. ¿De dónde surgieron todas las razas de la humanidad? ¿Y qué es lo que ocurrió inmediatamente después de que Noé y su familia salió a tierra y se esparcieron por todas partes? Bueno, esto es lo que comienza así, de esta manera. Y les voy a dar una idea en cuanto a lo que significan estos nombres que están aquí escritos. No el significado de los nombres, sino más bien a dónde llegaron estas personas, estas familias que fueron después llevadas por todo el mundo, a dónde fueron y quiénes son hoy en día. Esto es bien importante por el sentido profético de la palabra de Dios. Lo que viene en este capítulo 10 sienta la base de aquellas naciones que tienen que ver con el plan del Señor. ¿Cuál plan? El plan de la redención. Aquellos pueblos que van a probar al pueblo de Israel de una manera terrible, como vamos a ver algún día en Ezequiel capítulo 38, capítulo 38 de Ezequiel y 39. Estas naciones se repiten ahí y se repiten en Isaías también y se repiten en otras partes de la Biblia.
En el Nuevo Testamento los vemos al final en Apocalipsis capítulo 19, rebelándose contra Dios al final de los tiempos. Y Magog es destruido finalmente después de tanto tiempo. Pero ¿quiénes son estas naciones hoy en día? Bueno, gracias por preguntarme. Aquí les va. Comenzamos con que son 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem es el mayor, Cam es el segundo y Jafet es el tercero. Pero note cómo comienza con el menor de ellos, Jafet. Jafet dice, de Jafet en el verso número 2, tuvo un hijo que se llama Gomer. De Gomer nacieron las naciones los cimerios y los cimbros, y de estos fueron los que emigraron muchos años después, muy hacia el norte hasta llegar a las regiones de Escandinavia, son los celtas. De ahí surgieron los celtas de Gomer. Después tenemos a Magog. Magog, de aquí vienen los escitas, los antiguos escitas que vienen escritos en la historia, los libros de historia, vienen esta cultura de los escitas. Bueno, ellos se fueron más hacia el norte, al norte del Mar Negro, de hecho a lo que hoy se conoce como Rusia. De ahí vienen de Magog. Luego tenemos de Magog viene Madai. De Madai son los progenitores de los medos, aquellos que habitaron en lo que hoy es Irán. Los medos, los persas, ¿verdad? Los medos. Después tenemos a los siguientes, después ¿dónde me quedé? De Madai, viene Javán. Javán viene entonces los que cundieron por la tierra y fueron hacia Grecia y hacia Siria. Después tenemos a Tubal, y algunos de los descendientes de Tubal llegaron a otra parte, la parte sur del Mar Negro, que es Turquía, de donde se esparcieron hacia el norte y hacia el sur, y allá hay otras tribus que fueron después descendientes de ellos. Tenemos a Mesec. Mesec son de la raza que se menciona en conexión también con Tubal y Magog, es una de las que se mezclaron con ellos, y otras naciones del norte directamente. En el capítulo 38 y en el capítulo 39, como dije, de Ezequiel, se repiten estos nombres. Algunas personas piensan que ellos tienen que ver con la Rusia del sur, de lo que hoy vendría siendo esa Croacia y esas partes de ahí también. Luego tenemos a la siguiente nación, Tiras. De Tiras son los antepasados, los tracios, y más recientemente los tirrenos, un pueblo que ocupaba las tierras del mar, costeras del mar Egeo, lo que son las regiones cercanas ahí a Grecia, los lugares modernos de algunas naciones que están por ahí. Y puedo continuar dándole una idea de lo que ocurre con los demás hijos de Jafet, pero básicamente todos ellos, los hijos de Jafet, fueron los que poblaron las tierras de lo que es Europa. Todos los pueblos caucásicos, la raza caucásica que le llaman, los pueblos blancos de piel, provienen de Jafet. Entonces, hay algo interesante en cuanto a Jafet, algo que pasa, es el primer pueblo mencionado, son los primeros descendientes. Quiero que dé la vuelta a la página nada más brevemente a su Biblia y va a encontrar en el capítulo 9, en el verso 27, una profecía que hizo Noé cuando fue descubierto después de su embriaguez y que convino sus sentidos, hizo una profecía en el verso 27. Dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Esta profecía es interesante por lo que le voy a decir a continuación. Los otros descendientes de Noé, los que son Cam y Sem, tienen otros tipos de culturas o de naciones que surgieron a partir de ellos. De los que continúan, en el caso de Canaán, vienen obviamente los cananitas, aquellas personas que estuvieron habitando en la tierra de Canaán por muchos tiempos, pero también son gente de piel oscura, eran de piel oscura, y ellos también fueron los que habitaron en África y en algunas regiones como la India. Algunos dicen inclusive que de esa misma, por alguna razón,
también los chinos son descendientes de esa misma familia. ¿Cómo ocurrió eso? No lo sabemos. Las mezclas entre las familias llegaron a esto y se desparramaron por todo el mundo. El caso es que la última de los que son mencionados, los hijos de Sem, es evidentemente donde vienen la raza de los semitas. Vienen hijos como Eber, de donde esa palabra después se fue modificando hasta convertirse en hebreos. Este es donde viene Abraham y toda su descendencia. Son las razas semitas, inclusive los árabes son semitas también, ¿verdad? Porque sabemos que viene de Abraham, de Ismael. Entonces, esas son las razas en general y se distribuyeron por todo el mundo. Noten el verso número 25 del capítulo 10. Dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. En los tiempos de este Peleg, que duró tal vez por muchos años, no sé cuántos años haya vivido, pero deben haber sido muchos, la gente se expandió por todo el mundo. La gente se distribuyó por todo el mundo. Ahora, esto ocurrió antes de lo de la tierra, de lo que ocurrió en Babel. Porque Babel es un caso especial que vamos a ver en el capítulo número 11, pero que tiene su base en un hecho y en un personaje que está en el capítulo número 10 y que tiene mucho que decirnos a nosotros hasta nuestros días. Y esto viene en el capítulo 10, como le dije, vamos a leer aquí en donde dice, ¿dónde viene? Ya se me perdió, aquí en el verso número 8, perdón. El verso número 8 y el verso número 9 viene esto. Y Cus, que es descendiente de Cam, ¿verdad? Cus engendró a Nimrod. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Parece que en esa época la gente tenía sus pequeños sistemas de gobiernos que ya habían sido implantados. En el del capítulo número 9, el sistema de gobierno humano ya había sido implantado, del verso número 9 del capítulo 9. Pero ahora tenemos aquí una situación. Tenemos que entre todas las naciones hubo una nación, un descendiente de Cam y de Cus, que se llamaba Nimrod, y esta persona tuvo un poder especial sobre las personas. El verso número 9 dice de esta manera, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La manera en que está escrito aquí, como lo entienden aquellos que estudian la lengua hebrea, es como lo siguiente. Este hombre era un cazador delante de Jehová porque cazaba almas. No era un cazador de animales. Toda la gente cazaba animales, era normal, cazar animales y cultivar y todo ese tipo de cosas. Pero este era un vigoroso, un fuerte, fiero, sería cazador delante de Jehová. De Dios son las almas, pero este hombre estaba cazando almas. Era una persona influenciada por Satanás para hacer algo. Eso es lo que nos está llevando a decir esta palabra. Este hombre tenía un poder sobre las personas, de manera que hizo algo diferente a los demás. Notamos que dice que hizo ciudades enormes, ciudades muy grandes, como Babel, por ejemplo, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, en el verso 10, y en el verso 11, donde dice, y en el 12, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, que sabemos que era una ciudad enorme. Rehobot, Cala y Resén era una ciudad todavía más grande, dice, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Este hombre lo que hizo es hacer grandes metrópolis y atener a la gente ahí bajo su control, bajo su poder. Fue el primer gran, ¿cómo sería? Conquistador, sería un gran emperador de esa época, pero cazaba almas. Hay algo que no está escrito aquí, pero que por lo que sabemos acerca de las culturas de la época y que se han encontrado vestigios en historiadores, han encontrado antropólogos, las culturas más antiguas de ese lugar, de lo que hoy se conoce como Mesopotamia, lo que es Irán, Irak y esas regiones ahí, Yemen, toda esa parte, bueno, han encontrado que había culturas muy antiguas que eran idólatras.
Y en esa idolatría tenían a un dios que se llamaba Tammuz. Y Tammuz tenía una madre que se llamaba Astarot, o ese es el nombre de esa diosa. La historia dice que este hombre, Nimrod, es ese mismo Tammuz, es ese dios pagano. Y la historia cuenta que este Tammuz, o este Nimrod, en una época de su vida, cazando precisamente, fue muerto por alguna bestia, que duró 3 días muerto y que resucitó al tercer día. Y la manera en que se representa esto es que este Tammuz no lo representaban como un hombre adulto, sino que lo representaban siempre como una figura de una mujer con un bebé en brazos. Esta diosa Astarat es la que se conoce también más adelante, cuando le lleguemos otra vez al libro de Jeremías, por ejemplo, como la reina de los cielos. La reina de los cielos nos suena a algo interesante porque en 1950 el Papa Pío dijo que María era la reina de los cielos, identificándola plenamente con este ídolo, ¿verdad? Demoníaco de esa época, ¿verdad? Yo sé que les duele mucho a algunos católicos que lo digamos de esta manera, pero antes del siglo pasado, María era simplemente María, la madre de Jesús, y una mujer que es, como dice la palabra de Dios, digna de respeto, ¿verdad? Pero a través de los siglos fueron cambiándose estas maneras de pensar acerca de ella. Y hasta el siglo pasado, en 1950, fue que se le declaró reina de los cielos. Imagínense. De cualquier manera, este es el tipo de cosas que vienen desde esa época. Algunos aseguran que Astarat, inclusive, el nombre fue transformado hasta decir Easter, como lo que tenemos ahora, como la fiesta, la celebración de Easter, que se hace aquí, los huevitos de Pascua, bueno, tienen que ver con esto. Por eso nosotros no ponemos huevitos de Pascua, ¿verdad? En ninguna parte, por esa misma razón. Hay muchas otras teorías y cosas que la gente va a decir. No quisiéramos meternos más en eso porque no va más allá. 27. ¿Por qué? Porque habla de que este personaje, Jafet, del cual vimos, descienden todos los pueblos que son europeos y del norte, lo que se conoce como Asia Menor y Europa, todos esos pueblos, de ahí ellos son Jafet. Tenemos por otro lado a Sem, de donde viene el pueblo, de donde viene la palabra de Dios, de Abraham, de la descendencia de Abraham, y ese linaje del Mesías. Y de ahí en adelante, por eso se menciona el último, en este caso, como el último personaje que se menciona en el capítulo 10 es Sem, por esta razón. Porque a partir de ahí nos vamos a quedar nada más con esa genealogía, nos vamos a quedar nada más con los pueblos semitas. Vamos a ver cómo van creciendo, van desarrollándose hasta llegar a Abraham. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo que sigue, en el capítulo 11, después de lo de la Torre de Babel. Vamos a ver que Abraham sale inmediatamente a la luz. Y empieza la historia, otra vez se retoma la historia de la genealogía del Mesías que había de venir a salvar el mundo. El Mesías había de nacer de la familia, de la descendencia de Sem. Pero notamos algo interesante. La familia de Sem, la familia de Abraham, en la carne, rechazó al Mesías que vino en la carne a este planeta. Y aquí es donde viene algo interesante, es donde se cumple la profecía que está aquí. Note cómo dice otra vez la profecía. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. ¿Cuáles serían las tiendas de Sem? La verdad de la palabra de Dios y la venida del Mesías. Esa es la tienda de Sem. Y esto es lo que ellos compartieron por todo el mundo. El mensaje del Evangelio ha sido compartido por los pueblos europeos a toda la humanidad. De hecho, América sí llegó a las naciones de lo que hoy es Centroamérica y Sudamérica por medio de los españoles, ¿no es cierto? Los pueblos católicos trajeron la palabra de Dios por la espada si quiere, pero la trajeron, ¿verdad? A América. Y en el norte los pueblos de Inglaterra vinieron y para conquistar esta tierra
trajeron el mensaje del Evangelio. De igual manera, por los últimos 2 siglos, a todo el mundo, a partir de los pueblos europeos y descendientes de europeos, el mensaje del Evangelio ha sido llevado a toda la humanidad. Esto es algo bien interesante y quiero que me acompañe a leer en Romanos, capítulo número 11, estos versos. Número 1 en adelante. Digo pues, ¿ya está ahí? Perdón. Amén. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? Israel, ¿verdad? Israel es descendiente de Abraham, esos son descendientes de Sem. En ninguna manera, dice Pablo, contesta, es una pregunta retórica. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta retórica, nos quiere hacer entender algo, una gran verdad. No, le dice, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice las Escrituras? Dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas ha dado muerte, y a tus altares ha derribado, y solo yo he quedado y procura matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Así es, mis hermanos, esto es parte del plan de Dios. El hecho de que los semitas, la descendencia de Abraham, hayan rechazado al Mesías que nació de ellos, no es un plan fallido del Señor. Es el plan perfecto del Señor, que escogió a una familia de toda la historia, de todas las tribus, escogió una familia para de que ahí viniera el Mesías y la palabra de Dios y llegar hasta nuestros días. Una familia que fuera escogida aparte de todos los demás, separadas inclusive hasta lo que habían de comer, la manera en que habían de vestir, lo que habían de hacer, y en algo importante, un sacramento que les dejé de tarea, que vamos a ver en el capítulo número 15, que es tan importante que lo veamos, porque eso nos dice que fueron apartados para Dios con un propósito. Ahora, ellos fueron apartados por siglos y siglos hasta la venida del Mesías, ¿verdad? Vino el Mesías, pero el plan era perfecto, tendrían que rechazarlo. ¿Para qué? Para que el Mesías fuera predicado a todo el mundo. Para que Jafet, los descendientes de Jafet, las naciones que fueron a los que Pablo llevó el mensaje del Evangelio en ese primer siglo, a las iglesias de Asia y de Grecia, a todas las iglesias y aún hasta Roma, llegara el mensaje del Evangelio y fuera llevado a Europa y de Europa a todo el mundo y se cumpliera en lo que dice la palabra de Dios, que en Juan capítulo 3, 16, tanto amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todo el hombre creado, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es perfecto y en este capítulo 10 de Génesis vemos cómo se empieza a fraguar el plan, vemos los detalles, cómo es que se iba a expandir y cómo una sola profecía de un hombre en el capítulo 9, como Noé, fue cumplida, porque esa profecía obviamente ningún profeta habló por su propia cuenta, como dijo Pedro, ¿verdad?
sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa profecía, esa que lanzó en Génesis 9, Noé, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es algo que se cumplió al pasar el rechazo del Mesías por parte de los judíos y compartirse el mensaje del Evangelio a todo el mundo a través de los descendientes de Jafet. Lo interesante es que todavía nos queda algo de historia por ver. Muchos de esos pueblos de Jafet y de los pueblos todavía también de Canaán e inclusive de Sem, descendientes dependiendo de la familia, muchos de ellos al final de los tiempos, juntos con Gog y Magog, la tabla de naciones que estamos viendo en el capítulo número 10, van a rebelarse contra Dios en esa última batalla en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y eso es algo que cierra entonces la historia, porque el gobierno mundial dejará de ser el gobierno del humano, el gobierno del anticristo inclusive, porque Nimrod representa el primer personaje anticristo. Se estuvo en contra de Dios y se puso en lugar de Dios, como vamos a ver en el capítulo 11, la próxima ocasión que nos juntemos, ¿verdad? Entonces tenemos hasta este momento esta palabra y nos quedamos ahí con ello. ¿Alguna pregunta en esto? ¿Todo bien? Bueno, hay muchos nombres que estudiar ahí, algunos tienen significado, no lo vamos a ver, creo que no tiene caso. Lo importante es comprender cómo el plan de Dios, ¿verdad? Es inmutable, es perfecto y se va desarrollando poco a poco conforme la humanidad va desarrollándose a través del tiempo. Y en ese plan perfecto, quiero decirte algo, en ese plan perfecto estás tú. En ese plan perfecto Dios te llamó. En ese plan perfecto Dios te apartó con un propósito. De la misma manera en que apartó a Noé y le hizo decir esas palabras que se cumplirían hasta nuestros tiempos, de la misma manera el Señor te ha visto a ti y te ha dado un plan, en su plan te ha dado un lugar, una parte que desempeñar en ese plan. Así que ponte atento, estate atento a encontrar a qué se refiere ese plan. ¿Qué es lo que Dios desea que tú hagas? ¿Cuál es tu parte? Si lo vemos todo el plan de Dios, sería como ver una gran fotografía enorme y que fuera cortada como esos rompecabezas, ¿verdad? Y cada parte fuera especial y única. Tú formas una parte de ese gran rompecabezas. Un día tienes que encontrar en dónde encajas en esa imagen completa y ver la perspectiva de Dios en todas las cosas. Cuando lo encuentres, vas a tener un gran gozo porque vas a tener propósito en tu vida. Vas a dejar de lamentarte por las cosas que has hecho y vas a gozarte por las cosas que vas a hacer, las cosas que Dios tiene enfrente de ti. Todo lo que has vivido atrás de tu vida, simplemente la experiencia que te va a permitir ser formado, tener el carácter necesario para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y entenderás que la vida que has vivido es un resultado precisamente de esa preparación que Dios tiene para ti. Amén. Logramos entonces. Señor, te damos gracias por la palabra que nos das en esta noche, Señor, y las palabras de esperanza que nos das, de saber que siendo nosotros humanos y desconociendo completamente tu plan divino, aún formamos parte de ese plan, porque tú te gozaste en crear este universo por amor, y en ese amor tan grande pusiste al hombre en este paraíso, en este universo, para que pudiéramos nosotros, sin saber nosotros, desarrollar un plan perfecto, tu plan. Te damos gracias, Señor, porque a los que le has dado revelación, a los que nos has dado revelación de tu Hijo amado Jesucristo, de lo que Él vino a hacer, de la redención, de comprarnos, encontramos también un propósito. Encontramos que las cosas tienen un sentido. Encontramos cuál es nuestro origen. Encontramos cuál es nuestro propósito en la vida. Cuáles son nuestros anhelos. Una respuesta a todos ellos. Y cuál es nuestro futuro también. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso y siempre tienes respuestas para nosotros. Gran diferencia hay entre conocer a Dios verdadero y único. Es el único que puede darnos ese tipo de respuestas a las interrogantes que toda la humanidad tiene. Señor, y en la palabra de hoy reconocemos también que existe la antítesis de lo bueno, de lo divino, de lo que es más grande que todo, de lo que es sublime y que eres tú, Señor. Encontramos también que hay anticristos, que hay personajes que buscan estar en contra de tu voluntad, simplemente porque han sido engañados por el enemigo
como este personaje Nimrod, el primer poderoso de la historia, el primer hombre también que quiso manejar y manipuló a las personas y sus almas para lograr sus propósitos de estar por encima de ti, como si esto fuera posible. Pero el hecho es, Señor, que acarreó a miles y multitudes, tal vez millones de personas a la perdición. Y hoy en día, Señor, seguimos viviendo estas mismas situaciones. Seguimos escuchando las voces que no vienen de ti. Hoy en día se llaman tolerancia, se llama LGBT y otras cosas. Se llama tergiversación de lo que es la verdad. Y Señor, te pedimos que tengas misericordia de todos, de nosotros y de ellos por igual. Que tu misericordia, Señor, aquellos que no te conocen, escuchen tu palabra, escuchen tu voz y vengan también como nosotros a ser hijos tuyos, adoptivos. Mientras tanto, Señor, te pedimos que nos des la fuerza, el valor, el coraje para salir afuera y mostrar a todo el mundo quién eres tú, para compartir este mensaje que es la encomienda que nos has dado desde la profecía dada aquí por Noé a uno de sus hijos, a Jafet. Señor, aquí estamos nosotros, ninguno de nosotros somos israelitas por nacimiento. Pero Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos hacer esto que tú nos has llamado, la gran comisión que has puesto en cada uno de los que somos hijos amados tuyos. Bendito seas, te damos gracias por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pastor, disculpe. ¿Sí podría orar por mí? Tengo un horrible dolor. ¿Tienes un dolor? Sí, claro. En el estómago y de cabeza también. ¿Tienes un dolor? Claro que sí. Sí, aquí en el ombligo. Sí. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Sabemos que nos escuchas, Padre. Y sabemos que tienes todo bajo control, Señor. Y en esta noche, Señor, ponemos delante de ti la vida de nuestra hermanita Heidi, Señor. Se aqueja de un dolor, Señor, en su estómago, en su cabeza, y un malestar en su cuerpo, Señor. Nosotros no somos médicos, pero tú eres el gran médico de médicos. Tú eres Dios Todopoderoso, tú eres el que tienes en control todas las cosas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, y nos acercamos a ti en humildad, pidiéndote, Señor, que nos escuches, como siempre lo haces. Ten misericordia a nuestra hermanita, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Sánala, restáurala, Señor, en esta tarde misma, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer en ella y a través de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta confianza de que podemos acercarnos a ti y pedir todo lo que sabemos que podemos pedir. Ponernos de acuerdo contigo en tu palabra, Señor, que así es. Tu palabra dice en Santiago, Señor, que si alguien estuviera enfermo, que sean traídos los ancianos y ellos le ungirán con aceite. Y en la oración de los justos, que no es por nuestra justicia, sino por la tuya que nos has impuesto, Señor, el enfermo sanará y sus pecados serán perdonados. Te damos gracias por esta gran verdad, Señor, y te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Heidi y su familia. Bendito seas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Entonces, ¿por qué no se ponen de pie? Vamos a terminar adorando a nuestro Señor.
Alumbrate, no alumbres, ponte que no escales a encontrarme a mí. Ay, Padre, que no derrumbas, mentira que no rompas a encontrarme a mí. Ay, sombra que no alumbres, ponte que no escales a encontrarme a mí. Ay, Padre, que no derrumbas, mentira que no rompas a encontrarme a mí. Ay, sombra que no alumbres, ponte que no escales a encontrarme a mí. Ay, Padre, que no derrumbas, mentira que no rompas a encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras ese amor, Señor, sin condición. Tú lo entregaste todo, Señor, en esa cruz. Y te damos gracias, mi Dios, porque como hemos aprendido hoy, Señor, el plan que tú tenías desde la eternidad, Señor, es un plan maravilloso, es un plan perfecto, Señor. Y te damos gracias porque en medio de ese plan, Señor, estamos nosotros, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase feliz noche. Nos vemos el domingo a las 9 y a las 11.